Bueno, les damos la bienvenida a este ciclo de charlas de las carreras de la Facultad de Exactas y Naturales de la UBA. Mi nombre es Romina Carnevale y junto con Diana Sierra vamos a estar moderando esta charla. No sé si saben que Exactas es una de las 13 facultades que tiene la Universidad de Buenos Aires. Acá se dictan 11 licenciaturas, ¿sí? Con la nueva licenciatura de datos ya son 11, y también hay profesorados. Y la idea con este ciclo de charlas es que conozcan nuestras carreras, los campos de aplicación de la mano de docentes, investigadoras, investigadores. Así que aprovechen esta oportunidad, este espacio para hacer todas las consultas que quieran. Como les decía, durante la charla vamos a estar con las cámaras y micrófonos apagados, pero nos vamos a estar comunicando por el chat, así que las consultas las pueden volcar ahí, que vamos a tomar nota y hacia el final las vamos a ir respondiendo. Igual tengan en cuenta que muchas consultas por ahí ya se responden durante la charla, o también con unas preguntas y respuestas que tienen preparados al final. Así que bueno, hoy nos convoca la charla de Ciencias de la Computación, y bueno, con nosotros está el licenciado Cristian Cosio. Él es docente, subsecretario de Extensión y responsable de popularización del Departamento de Computación. Es integrante del Instituto de Ciencias de la Computación, investigando sobre el procesamiento automático del habla, en particular en cómo hacer hablar mejor a una computadora, y además acerca de la enseñanza de la computación. Además es docente de diversas materias, ¿no?, que dicta el departamento, como algoritmos 2 e introducción a la computación. Y además coordina y dicta talleres, cortos y cursos de didáctica de programación para docentes en todos los niveles. Y también nos acompaña Augusto Omagen, que es miembro del equipo de divulgadores del Departamento de Computación. Así que bueno, muchas gracias Cristian, Augusto, por estar acá. Así que bueno, si les parece, damos por comenzada la charla. Buenas, bueno, gracias por toda la presentación, fue un poco mucho. Bueno, ¿qué tal? Les voy a pasar unas diapos, así que ahora van a ver, deberían estar viendo mi escritorio. Bueno, ustedes saben que están participando en una charla, como comentaba anteriormente Romy, de la Facultad de Exactas de la UBA. Nosotros estamos físicamente en Ciudad Universitaria, ahí cerquita de la cancha de River, pasando Aeroparque, por si se ubican, acá en Capital Federal. Y para comenzar, vamos a entrar, no es una clase, esto solamente vamos a charlar un poquito sobre qué es computación. Seguramente ustedes escucharon en algún lado que existían las carreras de sistemas, informática y algunas otras cosas parecidas. Acá en Exactas se enseña ciencias de la computación, pero bueno, ¿qué es computación? No vamos a entrar en detalles de definiciones, pero sí les puedo contar algunas cosas que quizá algunas personas creen que se hacen en la carrera. Por ejemplo, no sé, venta y reparación de PCs, recuperación de passwords, limpieza de No se virus, está viendo castigos. las diapos. A Estás ver, compartiendo el escritorio. de la reunión. Ya lo arreglamos. Ah, ok. Ahora sí. Perfecto, A ahora ver. sí. A quien no le pasó esto durante las clases en pandemia, que levante la mano. Bien, entonces, estas son algunas de las cosas que a veces alguien puede escuchar que se creen que se hacen en la carrera de computación. Em, Claramente no, ninguna de estas cosas son parte de los contenidos de la carrera, y creo que de ninguna carrera en particular universitaria, esperaría que ninguno. Em, entonces, bueno, ¿a qué se dedica alguien que estudia computación? Aunque parezca medio genérico, nosotros lo que decimos es que lo que hace alguien que estudia computación es entender problemas. ¿Sí? En parte de entender problemas es definir qué es un problema y qué es algo interesante, ver, bueno, cómo podría llegar a solucionarlo y pensar cómo sería eso, o sea, analizar las soluciones posibles y después implementar las soluciones. Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos de problemas, ¿sí? Porque claramente esto no es demasiado claro sobre qué hace la carrera de computación. Algunos problemas que vamos a ver si tienen relación o no con la computación. Por ejemplo, yo necesito saber la forma más rápida y barata de llegar a Ciudad Universitaria desde mi casa. Bueno, ¿cómo hago? ¿Les parece que eso es un problema que lo puede ayudar a resolver la computación? Sí, no. ¿Les parece que esto no es computación? Jacqueline dice que sí. Bueno, sí, esto es un problema típico. De hecho, es uno de los temas que se ven en una materia que se llama Algoritmos 3. Después, un poquito más adelante, les voy a contar un poco qué es lo que se ve en cada una de las materias de la carrera. Sí, correctamente. Este tema, que es un problema de optimización, es una de las cosas que se ven en la carrera, y hay un montón de cosas más que se hacen relacionadas con problemas de optimización. Después, juntar el plástico de los océanos. Seguramente vieron algún documental en algún lado, que es un problema real ya hace muchos años. ¿Les parece? Hay islas de basura en el medio del Pacífico, por ejemplo. ¿Les
parece que eso lo puede arreglar la computación de alguna manera? Bueno, lo que se dice juntar es medio complicado, o sea, es complicado que una sola, este tipo de problemas que son problemas complejos, es muy complicado que los resuelva solo una disciplina. Son problemas que son multidisciplinarios ya de por sí. Entonces acá va a haber gente que trabaje desde el lado de la ecología, gente que trabaje desde el lado de los que hacen las máquinas para sacar la basura del océano, gente que trabaja con imágenes satelitales, y después seguramente habrá mucha gente de computación pensando algoritmos sobre cómo al procesar esas imágenes satelitales uno puede ver si lo que uno está haciendo progresa o no, o saca la basura del océano. O sea, no es un problema que lo resuelva solo la computación. Se puede, yo desde el espacio, con un satélite, con imágenes satelitales, yo puedo saber qué volumen de basura hay debajo no sé, en las islas que hay en el Pacífico de basura. Y eso se hace con computación, con algoritmos que me permiten, a partir de las imágenes, poder ver exactamente cuál es el volumen que está debajo, e inclusive se puede saber hasta de qué materiales son. En general son plásticos, pero digo, es algo en lo cual la computación puede ayudar. ¿Lo resuelve solo la computación? No. Lo resuelven un montón de disciplinas. Después, necesito, ahora en tiempos de pandemia, estoy tardando mucho en ir al supermercado. Entonces hay colas larguísimas, se tarda un montón. ¿Les parece que esto lo puede resolver la computación? Parece un problema más de empresas, ¿no? Digo que, eh, pero bueno, también puede aportar la computación. De hecho, también esto es un problema de optimización también. Como el primero, como llegar a Ciudad Universitaria, uno puede saber cuántas cajas tiene que tener el supermercado para que, de acuerdo a cada momento del día, cuántas tiene que tener. También uno puede aportar desde el lado de los sistemas que no se cuelguen, sistemas que anden rápido, y un montón de cosas más. Pero, o sea, de vuelta, la computación aporta a resolver este problema. En general, como les decía, cualquier problema interesante es muy raro que se resuelva solo con una disciplina. Sí, desde cosas relacionadas con medicina hasta hasta cuestiones de las leyes. En general, o cuando interviene la tecnología, siempre tienen que participar gente de diferentes formaciones, y una de esas formaciones que aporta muchísimo es la computación, pero no es la única. Bueno, hacer que un auto se maneje solo por la calle, ¿qué les parece? Seguro eso lo vieron en videitos o en las pelis, seguro eso aparece por todos lados. ¿Vieron alguna vez algún video o algo bueno, capaz alguno lo vio en vivo, yo nunca vi uno de estos autos en vivo y en directo, pero seguro vi un montón de videos de los autos Tesla, por ejemplo, que se manejan solos, y hay otras empresas que están desarrollando también vehículos automaniobrados. Bueno, esto es un problema que abarca a varias, de vuelta. Todos estos problemas abarcan a muchas áreas. Abarca obviamente toda la parte de electrónica, que es hacer el bicho que se maneja solo, el aparato, toda la parte de electrónica del aparato, pero incluye una parte que es toda la parte de automanejo. ¿Sí? Eso es un área de investigación de la computación. De hecho, es un área de investigación fuerte dentro de nuestro departamento, hacer vehículos automaniobrados, que es como se llama. O sea, todo, puede ser un autito, puede ser un cuadracóptero, bichos voladores, puede ser un avioncito a control a distancia, que no sea un cuadracóptero, ¿sí? Los drones, como se les llama habitualmente. Hacer aparatos que se manejen solos es un problema que lo ataca la computación, y en particular se trabaja mucho en nuestro departamento. Entonces es un problema súper interesante. Por ejemplo, yo quiero hacer entregas de correo con drones. Bueno, eso sin tener a gente que esté con un joystick y manejando el aparato para ir de un lugar a otro, sino que se maneje solo. Yo le digo, anda para acá, para acá, para acá, entrega en tal lugar tal carta, a tal lugar tal paquete, a tal otro lugar tal cosa. Y hoy en día está la tecnología y hay desarrollos, como decía, hasta en nuestro propio departamento, para que esos aparatos se puedan manejar solos, vayan volando por el espacio, no se choquen, gasten poca batería y cumplan la misión que tienen que cumplir. Como decía por ahí, tiene que ver con lo que se llama el área de inteligencia artificial, pero también tiene que ver con la parte de robótica, ¿sí? De cosas que se manejan solas. Bueno, ahora que estamos en tema con encontrar la cura al COVID y las vacunas y demás, ¿les parece que tiene algo que ver la computación con esto? Con la cura al COVID, a la COVID-19, a la enfermedad. Más primero le diría que no, que tiene que ver el COVID-19 con computación, más bien es con gente que estudia medicina o infectología, o gente especializada. Bueno, hay gente en nuestro propio departamento, pero también en un montón de lugares más del mundo, que trabajan con modelos matemáticos, por ejemplo. Yo puedo ver cómo se puede comportar cierta célula a partir de un tratamiento. Eso es anterior a hacer las pruebas con los seres vivos. Y hay mucha gente que trabaja con eso, hacer simulaciones de cómo que si yo meto tal droga, qué va a pasar con esta célula o qué comportamiento debería tener.
o a partir, por ejemplo, o modelos más grandes con poblaciones. Yo digo, bueno, ¿qué pasa si se vacuna a todo el mundo, no hay nadie más con el contagio, pero aparece una persona con una variante de ese virus? ¿Qué pasa? ¿Cómo se va a distribuir la enfermedad? Bueno, ese tipo de cosas se estudian desde la computación, en particular de algo que se llama el modelado matemático y simulación. Esto se hace mucho, y la computación puede aportar de vuelta. Solo la computación esto no lo resuelve, y de hecho ningún área lo resuelve por sí solo, incluye trabajos de muchas áreas. Pero está bueno que ustedes vean que, sin importar el tipo de problema del que se trate, seguramente la computación puede aportar algo. En algún caso es imprescindible, en algunos otros casos es muy importante que esté, pero hoy en día la computación está en todas partes. Por último, tenemos algo más concreto, digamos, algo más que quizás ustedes lo conozcan, que es, tengo una plantación, por ejemplo, no sé, me gusta, tengo algunos eh, especias y otras por el estilo en plantitas, y puedo tener otros frutos, y quiero que se mantengan, me quiero ir de vacaciones ahora, y quiero que se mantengan que no se mueran, básicamente. ¿Les parece que la computación puede aportar algo en hacer algo que haga que tengan luz y agua todo el tiempo, se mantenga y que no se mueran? Bueno, de vuelta, parece algo que no tiene que ver con la biología u otro tipo de cosas, pero también tiene que ver con la computación. Desarrollar sistemas que funcionen y que resuelvan algún problema concreto también es un problema de la computación. Obviamente tiene que ver con electrónica y con robótica, pero tiene una parte muy importante que tiene que ver inclusive con inteligencia artificial y con programación de este tipo de dispositivos. Y sí, de hecho hay cosas que se hacen muy económicas y se pueden hacer este tipo de soluciones con cosas que lo puede aprender cualquier persona sin conocimientos demasiado profundos en el área. Así que sí, tiene que ver con computación también. Ahora sí, vimos un poquito qué es lo que qué tiene que ver los problemas con esto, y vimos algunos problemas en los cuales la computación aporta algo. Em, les comentaba antes que al final aparecía eso de implementar soluciones, pero ¿qué es implementar las soluciones? Bueno, implementar en general puede ser poner en el lugar lo que yo quiero usar, no sé, entregarle los robots que se entregan el correo a la empresa de correos. Pero bueno, previamente a eso yo lo que tengo que hacer es construir esa solución. En muchos de los casos las soluciones implican programar, pero no siempre. Ustedes a lo largo de la carrera de computación van a programar desde la primera materia hasta la última. ¿Quiere decir que uno aprende a programar en la carrera solamente? No. De hecho, seguramente una de las dudas que nos llegan es, con gente que no sabe si estudiar una carrera o no, no importa la que sea, es que si, che, pará, si yo hago un curso en internet que dura 2 meses, 3 meses, hasta 6 meses, me hago varios cursitos, y ahí aprendo a programar y me puedo conseguir un trabajo, ya está. O sea, ¿para qué voy a estudiar una carrera de 5 años o más, en realidad, como ciencias de la computación, si me alcanza con 3 meses, 6 meses, como para aprender a programar? Es una pregunta que nos suele llegar. Bueno, más allá de que se programa de punta a punta de la carrera, no es lo único que se ve en la programación. De hecho, la programación es un pedazo de todo lo que se aprende en la carrera. El punto central de alguien que estudia computación y también que estudia otras carreras y que después se dedica a programar, es aprender a pensar más que nada. Digo, yo tengo un problema, veo cómo lo ataco, veo qué herramientas me sirven, aprendo a usar herramientas nuevas. En el caso de computación, creo herramientas nuevas, o sea, herramientas que nunca existieron, las puedo crear también con la formación de computación y resolver el problema. Pero no es solamente programar. Programar es solamente una de las habilidades que aprende alguien que estudia computación. Lo profundo de estudiar computación, e inclusive muchas otras carreras, es aprender a pensar. Y eso no, aprender a pensar uno lo aprende con mucho trabajo, muchas materias, que es una de las cosas que les voy a contar en un ratito. Ahora les voy a contar un poco qué es esto de la carrera. Eh, no sé si ustedes sabían que todas las carreras en la UBA comienzan con algo que se llama CBC. Después en un ratito les hablo un poco más. El ciclo básico común. En particular, las carreras que hay de computación que hay hoy en día, dentro de la rama de computación está el profesorado en computación, que es una carrera de grado, no es un título terciario, sino es una carrera universitaria de grado, y la licenciatura en ciencias de la computación. Son las dos carreras de computación específicamente. Ahora después les voy a contar más sobre la otra carrera, que igual hay una charla específica de la carrera de datos. Ustedes en el tercer año tienen un título intermedio que es el de analista universitario en computación. Y después, si ustedes están muy manija, tienen ganas de aprender mucho más sobre algún tema, se puede hacer el doctorado en computación.
Esa es la rama. Obviamente todo esto toma muchos años y mucho esfuerzo y aprender un montonazo. Y ahora les voy a contar un poco qué tiene que ver esto. O sea, cómo se llega a cada una de estas partes, cuál es el detalle de cada una de estas cosas. Para empezar, primero veamos con lo del CBC. Bueno, el CBC son 6 materias para el caso de exactas, a veces algunas facultades tienen una ligera diferencia de cantidad, pero la idea es que son 6 materias en las cuales 2 son para toda la UBA, 2 son de la facultad y 2 son de la carrera específica. Normalmente toma un año, pero puede tardar más, digamos, no hay una obligación de hacerlo en un año. Y la idea, su objetivo es tratar de nivelar los diferentes estados en que alguien llega desde el colegio secundario. Como ustedes saben, si tienen compañeros, amigos o familiares, cada colegio da diferentes formaciones. A veces son más profundos en algún tema, a veces son menos profundos en algún otro tema. Entonces lo que hace el CBC es nivelar esas cosas para que después cuando empiecen con las materias de la facultad propiamente dicha, en este caso las exactas, ustedes no tengan problemas y ya estén más adaptados y adaptadas a la vida universitaria. Algunas personas dicen, no, me pierdo un año, pero yo les aseguro de que se ponen en tema para que después el golpe cuando empiezan con la facultad no sea mayor, ¿sí? Y después algunos piensan que es un filtro. En realidad es una forma de ponerse al día con cosas que quizá uno tendría que haber visto, aunque sea de alguna manera, en el colegio secundario, y acá uno hace la transición para poder entender más cosas más complejas en la carrera universitaria. Pero sí, es útil el CBC y está ya desde el año 85. Cumple esa función, ¿no? El acceso a la UBA es irrestricto, uno no tiene que hacer ningún examen, igual eso pasa con cualquier universidad, pero en particular sirve el CBC para poder nivelar y que todo el mundo empiece más o menos del mismo lugar. Bueno, una vez que ustedes pasan el CBC, bueno, acá tenemos, esta es la entrada del CBC que está justo enfrente al Parque Norte, ¿sí? Entrando por la Costanera Norte, entrada al pabellón 1, y esto que ustedes les estoy marcando con el mouse, ese es el pabellón 1. Y este que le marco acá, que es más grande que el pabellón 1, es una extensión del pabellón 1 que en algún momento cuando volvamos de la pandemia, vamos a empezar ya nos mudamos acá, ¿sí? O sea que voy a tener mi oficina en algún lugar de acá y vamos a tener clases en algunas aulas de acá, que están en la planta baja del edificio. Este es el edificio del cero más infinito que, de vuelta, cuando volvamos ya vamos a mudarnos ahí, en algún momento que podamos volver a la facultad. En este edificio se van a desarrollar las materias se muda todo lo que es em, el Instituto de Cálculo, que es un instituto de investigaciones de la facultad, el Departamento de Ciencias de la Atmósfera, vieron las que hacen el pronóstico del tiempo, entre un montón de cosas más, y el Departamento de Computación. Somos quienes nos vamos a ocupar este edificio nuevo. Y además, obviamente, va a haber clases. Entonces, ahora no voy a ser pesado porque podría quedarme un montón de tiempo contando materia por materia de las que se ven en la carrera, pero les voy a hacer un pantallazo, espero que sea breve, de cada una de las cosas que se ven, ¿sí? Bien, entonces, una vez que ustedes terminan el CBC, que recuerdan que terminan las 6 materias del CBC, pasan a completar las materias en sí de la facultad. Entonces, bueno, la primera materia que ustedes tienen es álgebra 1, ahí deberían estar viendo una marquita sobre álgebra 1, supongo. ¿Ven el dibujo? Estoy marcando álgebra 1, perfecto. Bien, álgebra 1 es la primera materia que ustedes van a hacer seguramente, o análisis. Son las dos materias que uno hace en el primer cuatrimestre que empieza a cursar en la facultad. La facultad se puede empezar tanto en el primer cuatrimestre como en el segundo. Es exactamente igual. De hecho, todas las materias de computación se dan en los 2 cuatrimestres. Y ahora van a ver por qué sirve eso. Bueno, en álgebra 1 ustedes van a ver los conceptos básicos que les van a servir para mí les va a servir para toda la carrera, no solamente para el algoritmos 1 y 2. Son todos, es un parte importante del lenguaje de la computación, el lenguaje del álgebra. El álgebra que ustedes ven en el CBC es álgebra lineal, que no es esto. Y tampoco es la materia de álgebra 2 que ustedes tienen en Facultad de Ingeniería, según uno viene de Facultad de Ingeniería, que también es más álgebra lineal. Esto lo van a usar principalmente, en toda la carrera, pero lo van a usar mucho en algoritmos de estructura de datos 1, que es la primera materia de computación en el primer año. Y acá ya en álgebra ustedes van a empezar a programar. Tienen lo que se llama el taller de álgebra,
y acá van a empezar a programar con un lenguaje que se llama Haskell, un lenguaje funcional. Entonces, desde la primera materia de la carrera ustedes empiezan a programar. Obviamente van a programar lo necesario para la materia, pero lo que ustedes ven acá, ya van a aprender de Haskell, les va a empezar a estructurar el pensamiento para otra de las materias como algoritmos 1, 2 y todas las troncales de la carrera. Bien, después tiene análisis 2, que esto también es parte esencial de entender un poco cómo hacer una demostración. Bueno, igual ya vieron algo, pero acá lo terminan de formalizar y van a ver algunos conceptos claves que los van a necesitar también para, probabilidad estadística. Estas tres materias, álgebra, análisis y probabilidad, son tres materias que dicta el departamento de matemática. Son las únicas materias que no las da el departamento de computación. En realidad, álgebra, el taller de álgebra lo da el departamento de computación. Pero la idea es que ustedes tienen estas tres materias en el primer año porque son las herramientas básicas para entender la computación. O sea, no lo tienen caprichosamente. A veces uno en el colegio, todos nos pasó, teníamos algunas materias que preguntábamos, profe, ¿y esto para qué me sirve? Les pasó. Seguro, o si no lo dijeron, seguro tuvieron la duda, ¿y esto para qué me va a servir? Bueno, en el caso de estas materias, ustedes estas las aprovechan enseguida. De hecho, tanto álgebra, como les decía, álgebra es esencial para entender y para poder aplicar un montón de cosas de las materias de algoritmos. Análisis lo van a usar de vuelta a lo largo de muchos lugares de la carrera. Probabilidad estadística es la base con lo que hoy en día, una de las bases principales con lo que hoy en día funciona lo que se llama el aprendizaje automático, que es parte de la inteligencia artificial. O sea, ustedes tienen que saber probabilidad estadística para poder hacer muchas de las técnicas que están en boga, o sea, las principales que hoy en día se están usando en el área. Entonces, de vuelta, no es solamente aprender conceptos porque hay que darlos porque están en el programa, sino que son herramientas para entender conceptos de computación y poder resolver más problemas. Entonces, estas tres materias las dicta el departamento de matemática, pero no por eso no son útiles para computación. De hecho, son totalmente indispensables. Entonces, como les decía, esto es el primer cuatrimestre, esto de acá es el primer cuatrimestre y este es el segundo cuatrimestre. ¿Sí? Se los voy a marcar con dos colores si llegan en el amarillo. Bien, entonces, y después en el segundo cuatrimestre tienen probabilidad, que les decía, y algoritmos 1. Algoritmos 1 es la primera materia de computación. Acá van a programar en C++, que es un lenguaje muy usado, y van a aprender algunas cosas sobre cómo armar un algoritmo, cómo analizar un algoritmo, ver si hace lo que tiene que hacer. O sea, empiezan a programar, pero no solamente a meter código, sino también a entender cómo hacer algo que funcione bien y haga lo que tiene que hacer. No sé si a alguien le parece raro que estas cuatro que están acá sean las materias del primer año. No sé si estuvieron viendo programas de otras carreras, inclusive de la UBA. ¿No les parecen pocas materias? ¿Cuatro materias en un año? Ah, claro, igual por las dudas, si algunos siempre suelen preguntar. Las materias son todas cuatrimestrales, no son anuales. O sea, álgebra se cursa en un cuatrimestre, o sea, se termina la materia en un cuatrimestre. Bueno, acá algunos dicen, sí, quizá dudo que sean ligeras. Sí, livianas no son, pero bueno, esa es una característica de las materias de la carrera y exactas en general, que son materias que no van a tener 2 millones de materias, pero sí las materias tienen mucha carga horaria y tienen muchas actividades para hacer. ¿Qué tiene de ventaja eso? Que van a tener un montón de tiempo dedicado a aprender los temas. O sea, no van a ver nada importante que lo vean superficial. No van a ver nada que quede por arriba. Eso para mí es un punto esencial del enfoque de la carrera. Ustedes se van a meter en profundidad a aprender cada tema. Y quizás si algún tema no lo pueden ver en profundidad, porque no da el tiempo, seguramente va a haber alguna optativa de la carrera o materias que uno elige, que después les voy a contar un poquito, en las cuales van a profundizar sobre esos temas. Bien. Después, en el segundo año, tienen algoritmos 2 y organización del computador 1. Yo soy docente en algoritmos 2. Básicamente acá sí continúan con lo que vieron en algoritmos 1, empiezan a resolver problemas más complejos, empiezan a trabajar en cómo entender, yo resuelvo un problema, bueno, ¿cuánto me cuesta resolver ese problema? ¿Cuánto tiempo? Seguro les pasó que ustedes hacen alguna cosa en la compu y tarda un montón. No sé, se ponen a editar un video, pueden hacer una cosa y tarda un montón. Y a veces pasa porque los algoritmos que están dentro de los programas no están bien implementados. Entonces tardan más de lo que deberían tardar. O tienen malas versiones de los algoritmos. En general, con procesamiento de imágenes se nota mucho porque son actividades muy pesadas. Bien, después tiene organización del computador 1. Van a empezar a ver cómo se representan las cosas en la computadora. Van a empezar a ver
la computadora, el enfoque que se ve tanto en Orga 1, organización de computador 1, como en la 2, no es los fierros, o sea, no es tocar el hardware ni abrir computadoras, ¿sí? Porque a ese nivel no se llega, sino ver hasta último lugar, o sea, hasta el último detalle, cómo funciona la lógica de la computación. O sea, ustedes van a ver hasta el detalle, en particular en la organización 2, van a ver cómo es que hace una computadora, por ejemplo, para hacer una cuenta o para procesar una imagen. O sea, hasta el final de lo último que hace la computadora para poder hacerlo. Y eso sirve no solo para entender cómo funciona la computadora, que es un conocimiento necesario, sino también después para poder programar mejor. Si uno sabe lo que uno programa en un lenguaje de programación que se llama de alto nivel, y cómo eso se va traduciendo hasta que la computadora hace efectivamente las cuentas, porque son cuentas, o sea, lo que hace la computadora son cuentas y muy rápido, saber eso ayuda a que uno, entre un montón de cosas más, aprenda a programar mejor y también haga sistemas que tienen más seguridad. Si uno sabe cómo se traduce eso desde lo que uno programó hasta el final del detalle de la compu, uno también sabe por dónde puede haber una intrusión o puede haber algún tipo de hueco de seguridad en el código. Así que eso es importantísimo, el conocimiento de lo que se llama el área de sistemas. Después tiene métodos numéricos, acá es una materia muy completa de la carrera, donde van a ver más cosas de álgebra lineal y además un montón de cosas más que tienen aplicación. Por ejemplo, algo que tienen que hacer como parte de un TP es hacer alguna aplicación de esto, por ejemplo, no sé, reconocer dígitos. Yo escribo con el mouse o con mi tableta algo, y ese dígito que lo reconozca la computadora en forma automática, o reconozca una cara o algo, un montón de problemas. Pero no resolviendo con un algoritmo que yo me bajo de internet y no sé qué hace, sino acá haciendo cuentas, y haciendo cuentas con matrices, que es un área que tiene que ver también con lo que les hablaba antes de imágenes. Son cuentas más pesadas y que requieren cierto tipo de matemática que ustedes también la van a aprender acá. O sea, ustedes aplican y aprenden conceptos de matemática en esta materia de métodos numéricos. Es una materia que se dicta en computación. También hay una versión de matemática también, del departamento de matemática. Bien, después tienen algoritmo de estructura de datos 3. Como el nombre lo dice, es una continuación de la 2, pero ustedes vieron el que yo les hablaba antes, el problema de cómo llegar desde mi casa a Ciudad Universitaria de manera rápida y económica. Bueno, esto es uno de todos los problemas que se ven acá en algoritmos 3. Problemas de optimización, problemas con grafos. Grafos es una forma de representar, por ejemplo, relaciones. Entonces, yo sigo a alguien en una red social, en Twitter, en TikTok, en Instagram, en lo que sea. Eso es una relación mía con la persona que yo sigo. Y esa persona puede ser que me siga. Entonces, a partir de esa información yo puedo hacer cálculos. Por ejemplo, puedo recomendarle a alguien una persona a la cual seguir. Bueno, eso se hace de muchas formas, entre ellas por medio de grafos. Es un área que hoy en día tiene muchísimo desarrollo y en particular tiene mucho desarrollo en la facultad y en el departamento. Bueno, sistemas operativos, esto quizá todos ustedes y todas ustedes conocen varios sistemas operativos. Seguramente conocen Windows, seguramente conocen Android, ¿sí? Del celular, o conocen iOS y usan iPhone o alguna de esas cosas. Ese es el nombre que se le da a los sistemas operativos. Es el software, los programas que ayudan a que yo acceda a los recursos de la computadora o el celular en este caso. Bueno, acá no vamos a programar sistemas operativos, pero sí vamos a ver cómo es que esos sistemas operativos usan los recursos de mi equipo. Y cómo, a partir de que yo sé cómo usan los recursos, yo puedo conocer, bueno, de vuelta, hacer programas que no se cuelen, hacer programas que usen bien los recursos, conocer cuáles son los errores típicos de los sistemas operativos y construir algunas cosas relacionadas con sistemas operativos. Después tiene Ingeniería de Software 1, también fui docente de Ingeniería de Software 1. Van a ver cómo desarrollar software, pero no solamente por el lado de la programación, que también se programa, de vuelta, como les decía, en todas estas materias ustedes van a programar, salvo algunas pocas, en todas van a tener que programar como parte del trabajo y de la evaluación de las materias. En Ingeniería de Software 1 ustedes van a tener que pensar cómo resolver algunos problemas, pero con un enfoque más general, no solamente programar, sino programar usando algo que se llama patrones de desarrollo. Van a tener que entender qué es lo que necesita la persona que me está pidiendo algo y lo van a tener que implementar. Es como aprender un poco más. Esta materia aporta mucho para lo que es el trabajo en empresas, pero en general, para cualquier desarrollo de algún sistema es totalmente necesario. Y después tienen lógica y computabilidad, que yo soy docente actualmente de lógica y computabilidad. Es una materia que es
donde en esta sí no programan, es una de las pocas donde no se programa, pero van a aprender un montón de cosas en las cuales tienen que ver con qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer una computadora. Y a priori no parece nada demasiado rebuscado, pero ustedes saben desde qué año se sabe, yo tengo esta compu que tengo ahora, ¿sí? Ustedes saben desde qué año esta computadora o cualquiera de las que ustedes tienen, se sabe qué cosas puede y qué cosas no puede hacer. ¿Les parece? ¿Les ocurre un año a partir del cual se sabe qué límite tienen las computadoras? Bueno, ahí Gastón tiró una punta, que es la época de Alan Turing, sí, desde el año 1936. De hecho, en 1936 no existían las computadoras como las conocemos, sino que eran básicamente todas cosas matemáticas, definiciones matemáticas. Pero esas definiciones matemáticas del 36 y también de otro investigador que se llamaba Alonzo Church, esas dos personas hicieron este modelo, diferentes modelos, pero que apuntan a lo mismo, que es básicamente lo que no puede hacer una computadora. Entonces, las computadoras que, desde lo que se sabía matemáticamente en el 36 a hoy en día, las computadoras manejan el mismo tipo de cómputo, ¿sí? Funcionan igual. Entonces, desde ese año se sabe qué es lo que no puede hacer una computadora y van a seguir sin hacerlo, por más que yo le agregue 700 GB de memoria RAM a mi computadora y tengo una computadora de 225 cores, esa computadora va a seguir sin poder resolver algunos problemas que ya se saben desde 1936. Bueno, esa es una de las 2 millones de cosas que ustedes ven en lógica de computabilidad, que es una materia hermosa, eh, y entienden por qué eso pasa. Y de hecho, no se ve en la materia, pero hay una materia optativa que está ahora que es de computación cuántica. Hay otros modelos de cómputo, por ejemplo, la computación cuántica, en la cual se sabe que hay ciertas restricciones de las máquinas que las que yo les hablaba, de que se saben del 36, ya no van a existir, o van a existir, pero van a ser más fáciles de sortear. Bueno, este conocimiento sirve para poder trabajar en esos temas también, el tema de computación cuántica, la parte de lógica y computabilidad. Saber qué van a poder hacer las computadoras cuánticas, y de hecho ya se investiga hace años en el departamento y en la facultad en general. O sea, qué van a poder hacer las computadoras nuevas, estas computadoras cuánticas. Bien. Bueno, voy a tratar rápido porque me fue un poco de tiempo. Em, Después tienen teoría de las comunicaciones. Acá ustedes van a ver básicamente cómo funciona Internet, cómo funcionan las redes de computadoras, qué hay debajo, y obviamente van a tener también que hacer un montón de cosas prácticas. Pero básicamente aprenden eso en teoría de las comunicaciones. O sea, van a entender cómo es que Internet funciona o cualquier red de computadoras funciona. Eso es clave, no solo para desarrollar sistemas, que ustedes lo van a aprender, sino también para entender qué es lo que ustedes usan todos los días de su vida, seguramente con el celular o con la computadora. Bien, para ir cerrando lo que son las materias obligatorias, ustedes tienen el cuarto año, tienen varias materias muy interesantes, paradigmas de programación, yo también fui docente en paradigmas de programación, base de datos, teoría de lenguajes e ingeniería de software 2. Les voy a contar cortito un poco de cada una. En paradigmas de programación ustedes aprenden que hay varias formas de programar. Una de las formas de programar ustedes la vieron en álgebra 1, que es de programación funcional. Después en general trabajaron de una forma que se llama programación imperativa a lo largo del resto de las materias. También vieron programación orientada a objetos en ingeniería de software 1. Y acá van a ver algunas cosas más en paradigmas de programación. Es una materia muy, muy, muy completa y muy interesante. Y es una materia muy linda también. En general todas las materias igual son lindas, pero cada uno tiene sus gustos. Acá van a ver que hay varias formas de programar para diferentes problemas. Hay lenguajes de programación que son mejores, hay paradigmas de programación que son mejores que otros. Y a veces un programa que en un lenguaje de programación, no sé, por decir algo, ocupa 100 líneas el programa, en otros lenguajes puede ocupar 10 líneas o menos todavía en otro paradigma. Bueno, después tienen bases de datos, acá van a aprender, seguramente el término lo escucharon, bases de datos, es donde uno guarda información para algún uso determinado. Bueno, acá van a aprender un poco qué son las bases de datos, cómo poder programar cosas sobre las bases de datos, y van a aprender algunas particularidades de qué características tienen las bases de datos y van a poder programar sobre eso. Después tienen teoría de lenguajes. Hablamos hasta ahora de lenguajes de programación, de hecho varias personas preguntaron, che, ¿qué lenguajes se ven en la carrera? Bueno, en particular cuando uno programa, hay algo, una computadora, o el celular también, que es una computadora más, que tiene que interpretar o entender, decodificar lo que yo le escribí en un texto, que es el código de programación. Bueno, las formas que uno tiene de entender ese código es lo que se ven en teoría de lenguajes. También fui docente en teoría de lenguajes, una materia muy linda,
Y ustedes ahí aprenden cómo se hace, entre otras cosas, lo que se llama el parsing, que es procesar el texto y entender qué es lo que uno puso en un código de computadora. Eso también se usa para entender texto humano también. Yo puedo, con las cosas que se ven en teoría de lenguajes, obviamente aprendiendo algunas cosas más, ustedes pueden aprender cómo hacer procesamiento de lenguaje natural, por ejemplo, cómo procesar lo que uno escribe. Bueno, y después por último, tiene Ingeniería de Software 2. Acá van a ver algo que sirve para un tema que se actualizó esta materia con temas de punta relacionados con lo que se llaman verificación. Uno hace un software, o uno quiere hacer un software que haga exactamente lo que yo quiero hacer y que no haga ni un milímetro más ni un milímetro menos. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer, por ejemplo, un software de una central nuclear o puede ser un software de un satélite. No sé si estuvieron viendo en las últimas semanas que en Argentina, tanto a nivel estatal como empresas, se lanzaron muchos satélites al espacio en los últimos meses. Bueno, esos satélites tienen controles extras para que los software que uno les pone adentro de los programas no sea muy poco probable que tengan un fallo. ¿Sí? Una de las cosas que ustedes ven acá es justamente eso, cómo hacer que, dado lo que uno quiere que haga un programa, ese programa, cómo verificar que ese programa es exactamente lo que uno quiere, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un satélite que lo mando al espacio, el día siguiente que lo lancé, cuando se lanza alguna rutina que hace, no sé, va a sacar una foto satelital, se sobrecalienta y explota en el aire, o deja de funcionar. Y eso significó millones de dólares y muchísimo tiempo de trabajo. Entonces hay cosas que no pueden fallar, cosas que impliquen vidas humanas no pueden fallar. Entonces el auto, por ejemplo, auto maniobrado del cual les hablaba antes, no puede fallar. Entonces hay mucha ingeniería, estos los temas que se ven acá en Ingeniería de Software 2. Bien, después tienen lo que se llaman las optativas. Uno puede hacer optativas a lo largo de toda la carrera, no solamente al final de la carrera, siempre y cuando cumplan lo que llaman las correlatividades. Esto es que ustedes sepan lo que el equipo docente de esa materia espera que ustedes sepan. ¿Sí? O sea, a veces puede, no sé, por ejemplo, pueden tener alguna materia que les pidan que ustedes tengan por lo menos algoritmo de estructura de datos 2. Ahora, si ustedes ya cumplieron esa materia, podrían hacer la materia en el segundo año. ¿Sí? O después, cuando ustedes quieran. Una ventaja creo yo, del departamento de computación es que las materias que hay están muy actualizadas y uno de los valores diferenciales de nuestra carrera es la cantidad de materias optativas que hay y la variedad de materias optativas. Estas, por ejemplo, son algunas de las materias que quedaron del año pasado. ¿Sí? Estas son algunas de las que están. Algoritmos de estructura de datos avanzadas, generación automática de test, vieron que yo les hablaba software que funcione bien y que no hagan nada que no tiene que hacer. Neurociencia, que es un área también de investigación muy fuerte en computación. Tienen visión por computadora, tienen cuestiones relacionadas con bases de datos, secuencias biológicas, tienen un montón de cosas donde se aplica la computación. Estas son las materias de 2019. Si pusimos porque es el año entero. Ustedes acá, estas son las materias solamente del año pasado. Si ustedes se fijan en los programas de otras facultades, universidades públicas o privadas, en general no suele haber tanta variedad de materias optativas. ¿Por qué? Porque en general las materias optativas las da gente que investiga en el área. O sea, yo no me voy a poner a dar una materia sobre imágenes aplicadas a la medicina. Yo puedo hablar de mi tema, que es procesamiento del habla. Procesar la voz humana con la computadora y hacer que una computadora hable. Pero no voy a dar una materia de otro tema que no sé. Bueno, estas materias las da la gente, los profesores y las profesoras que investigan todos los días en estos temas. Entonces ustedes pueden tener una oferta muy variada porque hay mucha gente en la facultad que no solamente da clases de las materias obligatorias, sino también que se pone a armar materias nuevas y dar materias optativas todos los años. Eso, como les decía, es un diferencial de nuestra facultad y nuestro departamento en particular, que hay muchísimas y muy variadas materias optativas. En muchos otros lugares, la lista de materias optativas es la que está en el plan de estudios y son 6 materias, 7 como mucho, y toda la carrera tiene las mismas y todos los años tienen las mismas materias. Acá no, acá todos los años se van cambiando, hay algunas que se mantienen de un año al otro, porque hay mucha demanda de gente que la quiere hacer, pero lo bueno es que se van actualizando absolutamente todo el tiempo, todos los años. Bueno, y con eso ustedes al final lo que tienen que hacer es un trabajo de tesis. Si la tesis no es nada místico, digamos, es un trabajo de investigación en el cual ustedes tienen que aportar alguna cosa chiquitita a algún área de estudio de la computación. Por ejemplo, ustedes podrían hacer, bueno, alguien pregunta algo relacionado con videojuegos. Lo que sí no tienen
específicamente de videojuegos, pero sí tienen cosas que son necesarias para los videojuegos. Por ejemplo, inteligencia artificial, tienen procesamiento de imágenes, que es una materia también que se daba este año, pero bueno, se suspendió por la pandemia, se va a dar el año que viene. Generación, también uno puede generar imágenes, imágenes 3D, imágenes 2D, son todas cosas necesarias para poder hacer juegos. Bueno, en materia de ciencia de datos claramente hay un montón porque tanto desde ustedes pueden hacer materias de matemática o materias de la nueva carrera de ciencias de datos, así alguna que a ustedes les guste, que las pueden pasar como optativas. Así que lo que quieran, hay un montón. De hecho, ahora se agregan también que ustedes pueden hacer conmutativas las materias de la nueva carrera de ciencias de datos. O sea que ustedes eligen lo que tengan ganas. Y seguridad informática también tienen una materia de seguridad informática, creo que estaba en la lista que les mostré antes. Debería estar, bueno. Se da todos los años, es una materia que la da un docente que es investigador en el área, y es una materia excelente. Tiene que ver más que nada con cómo hacer sistemas que sean confiables y entender un poco más cómo es que funciona la seguridad de la información y cómo hacer sistemas que funcionen de manera segura y que no pierdan datos. Que eso ustedes los ven todo el tiempo, sistemas, páginas o sitios o sistemas de empresas que todo el tiempo pierden datos, se divulga información. Bueno, es un área que también la computación aporta mucho. Bueno, y después algunas cositas más para ir redondeando. El tema relacionado con becas. Ustedes no sé si sabían, pero la facultad tiene becas de lo que llaman las becas exactas, que son becas para comedor, o sea, a ustedes les asegura tener comida en el comedor de la facultad. Después tienen el pago de fotocopias, transporte, material de estudio, cualquier otra cosa que se requiera para el estudio, y laboratorio, que en nuestro caso no aplica porque no tenemos laboratorios con gafas y con guardapolvos, pero bueno, para alguien que esté de otra carrera lo tiene. ¿Sí? Son becas que da la facultad. Además, hay becas que dan otras instituciones, porque están también quedan exactas, como la beca Sadowski, otras becas que ustedes los tienen directamente en la parte de becas de la facultad. Hay un montón, así que chusmeen, y cada año varía la oferta porque muchas dependen de lo que se defina desde el Estado Nacional, y hay algunas que están siempre, que son las que da la facultad. Pero bueno, eso chusmeenlo. Para no irme más lejos, que hablaba alguien, preguntaba neurociencia cognitiva, ¿de qué se trata? Bueno, es una materia que la da, como les decía, el área de neurociencia es un área muy fuerte en la facultad y en particular en el departamento. Es básicamente cómo entender cómo funciona nuestra cognición, o sea, cómo procesamos la información, entre otras cosas, y poder meter eso en hacer experimentos con la computadora. Si yo puedo hacer un experimento, yo la hice esa materia, que mi área tiene que ver con la parte de neurociencia, y ustedes, entre un montón de cosas más, van a entender cómo funcionan los procesos cognitivos humanos. Y van a ver cómo se pueden hacer, por ejemplo, modelos, o van a pensar cómo se pueden hacer experimentos para poder entender mejor cómo funciona nuestra cognición. Por ejemplo, cómo veo, cómo leo, y cómo escucho. Un montón de cosas más que se pueden hacer como parte de los experimentos de la materia. Es una materia muy completa y muy piola. Bien, algo más. Idiomas. La facultad tiene talleres de idiomas que son gratuitos, ¿sí? Se cursan en el pabellón de industrias. Ahora, en tiempo de pandemia, también se están haciendo a distancia, pero igual son presenciales. Hay inglés, alemán, portugués. Hay cursos específicamente de temas específicos, por ejemplo, no sé, escritura científica. Hay cursos de preparación para exámenes, son todos gratuitos. Y uno se anota como se anota cualquier materia. No son parte de la carrera, ustedes si se fijaron antes, acá les muestro todas las materias juntas. No hay inglés, no hay otras materias en la carrera que no tengan que ver con computación. De hecho, es una de las cosas que me gusta comentarles, que es que acá, en lo que ustedes tienen que estudiar obligadamente, bueno, en realidad nadie estudia esto obligadamente, o sea, uno estudia porque le gusta y es algo muy lindo, pero todas las materias que ustedes tienen en forma obligatoria, ninguna no tiene que ver con computación o con algunas cosas de matemática que uno necesita para entender computación. Entonces, eso es un punto diferencial, por ejemplo, con otras carreras como las ingenierías. Ustedes, por llamarse ingeniería, tienen materias obligatorias como tienen varias físicas, que igual es excelente saber física, pero tienen 3 físicas, tienen aparte química dentro de la carrera, tienen economía, gestión de proyectos y algunas materias de legislación y algunas cosas más, depende de la facultad o la universidad. Acá el 100% de las materias de la carrera que ustedes van a hacer son de computación o de matemática, como las 3 primeras, pero que ustedes las necesitan para poder entender la computación. O sea, básicamente ven todo computación. Bien, después tienen deportes también. Habitualmente acá está Dani, que es otra Daniela,
que es otra graduada del departamento, donde cuenta un poco que ella hace fútbol, el futsal en la facultad, pero hay un montón de deportes. Ahora claramente no estamos yendo a la facultad, así que no están estas cosas, pero son cosas que hace la facultad como parte de sus actividades tienen que ver con la vida universitaria, ¿sí? O sea, que ustedes anotan y listo, se hacen mismo en la misma facultad, ni siquiera tienen que cruzar al campo de deportes que está enfrente. De todas formas, ustedes cruzan el pabellón 2, está ahí el campo de deportes de la UBA, que ahí tienen también un montón, tienen pileta y tienen un montón de gimnasio y un montón de cosas más para hacer en el campo de deportes de la UBA, pero esto es específicamente de exactas. Bien, después tienen cosas más relacionadas con actividades culturales, tienen danza y otro tipo de expresiones culturales que también son talleres gratuitos que da la facultad. Bien, una vez que, bueno, yo tal vez les conté, desde que empezamos con el CBC hasta que terminamos con la última materia, que es la tesis, ¿sí? El trabajo de tesis, donde uno investiga algo y trabaja habitualmente 6 meses en el trabajo de tesis, y hace optativas y un montón de cosas más. Bueno, ustedes una vez que terminan, ¿qué hacen? Bueno, algo estuvimos hablando igual, pero hay un montón de temas en los cuales la computación tiene que ver. Desde hacer aplicaciones para celulares, desarrollo de sitios web o cosas similares, seguridad informática, satélites, hay mucha gente que trabaja en el área, calidad de software, eso tiene que ver con lo que les contaba, que el software que haga lo que tiene que hacer y nada más, y muchas otras cosas. Después también se trabaja con Machine Learning, hacer que una computadora aprenda a hacer cosas en forma automática, cosas que normalmente haría un ser humano. Robótica, son todas áreas, neurociencia es un área de vuelta también que se investiga muchísimo, bioinformática también, procesamiento del lenguaje natural, que es el tema en el que yo trabajo, o sea, es procesar tanto los textos como los audios humanos y entender lo que dice y hacer otras cosas más, por ejemplo, hasta saber cuál es el estado de ánimo de la persona que está hablando. Se puede llegar a inferir a partir de la forma de hablar de una persona. Después tienen cosas relacionadas con arquitecturas de software. También es un área muy fuerte lo que es la ingeniería de software dentro de computación. Un laboratorio muy grande dentro de la facultad. Después tienen un montón de cosas. Por ejemplo, simulaciones, que es lo que yo les hablaba antes del COVID. Yo puedo ver, por ejemplo, si yo pongo 100 personas vacunadas sobre 1000 personas, bueno, y la gente se mueve en la calle, bueno, ¿cuánto voy a tardar en que se contagie la gente? Versus si yo pongo sobre las 1000 personas 500 que estén vacunadas. Y eso se hace con modelos matemáticos y computacionales. Eso es una parte de simulación que también es muy fuerte en la facultad y tiene que ver con matemática y computación a la vez. Bueno, acá, estos son, ¿se acuerdan que hablábamos antes de las tesis? Bueno, acá tienen un montón de nombres chiquitos, no esperaba que los lean, por eso los pusimos chiquitos. Si van a este link, ustedes ahí pueden ver las tesis de licenciaturas que hay un montón de tesis, ¿sí? Y ven cuáles fueron los trabajos que estuvieron haciendo nuestras graduadas y graduadas en los últimos años. Están todas, así que tienen desde décadas atrás hasta las últimas que estuvieron defendiendo ahora en pandemia. Bien, para ir redondeando, el tema del trabajo, seguramente ustedes lo saben, pero si no, saben que en el trabajo, todo lo que es relacionado con tecnología y software, desarrollo de programas, de sistemas, decimos que hay 0% de desocupación. O sea, uno aprende algo y en general suele conseguir trabajo más o menos rápido. ¿Cuál es la diferencia de estudiar una carrera donde uno aprenda a pensar y no solamente a programar? Es que tiene más chances todavía de poder encontrar algo que uno le guste. O sea, no solamente te consigo trabajo, que hoy en día en áreas de software y de tecnología en general uno se consigue trabajo relativamente rápido, sino también que si uno tiene buenas herramientas y sabe pensar mucho más allá de programar, uno puede conseguir trabajos que estén más acordes a lo que a uno le guste. No importa lo que sea que a uno le guste, uno tiene más tiempo y más recursos como para poder elegir. Eso es clave también. No solamente saber que hay trabajo, sino también que uno puede empezar a trabajar de algo que le guste porque la carrera le da suficiente profundidad como para que uno se meta para el lado que le guste más. Cosa que solo sabiendo programar uno no tiene la misma cantidad de herramientas que sabiendo pensar en computación. Acá Pablo pregunta, tiene que ver con esto, ¿a partir de qué año se puede encontrar trabajo? En realidad hay gente que encuentra trabajo desde el primer cuatrimestre de la carrera. Les puede parecer ridículo, pero digamos hay gente que ya desde el primer cuatrimestre de la carrera, como ya está anotado uno en una carrera de computación, y si uno le pone un poco de ganas y hace alguna cosita por internet o algo por el estilo, hay gente que ya consigue trabajo acá. En general, nosotros no recomendamos, o sea, si uno tiene que trabajar, digamos, eso no es mucha discusión, pero en general si uno tiene la opción, tiene la alternativa, en general lo recomendable es
que si pueden, que traten de no meterse a full a trabajar, por lo menos hasta que terminen algoritmos 3. Sí, algoritmos 3 es en tercer año es la última materia ultra pesada, o sea, ultra pesada, no, bastante pesada de la carrera. Entonces, una vez que ustedes terminan el segundo año y hacen algoritmos 3, ya van a estar mucho más livianos y livianas como para poder trabajar más tranquilos. O sea, si ustedes ahora ya empiezan el primer año trabajando 9 horas, la carrera obviamente la van a poder hacer porque hay muchísima gente que lo hizo. Van a tener que ir un poquito más lento, que eso tampoco no hay ningún problema. Es normal que uno recurse una materia, o sea, que la haga de vuelta porque no la aprobó. Eso no va al legajo, o sea, uno hace una materia, le fue mal en los parciales, la hace de vuelta, no pasa nada. Como todas las materias se dan en ambos cuatrimestres, uno no pierde un año, como pasa en otras facultades o en otras universidades, uno solamente el cuatrimestre que viene la hace. Y lo más probable, cuando ustedes la cursan, se da cuenta que por qué habían reprobado. Porque básicamente no habían practicado, no habían entendido bien las clases. Y no pasa nada, eso es lo más común del universo, así que, digo, no tengan miedo a recursar. Es algo que ocurre y a veces uno, a recursar, termina de entender lo que, entiende todo, básicamente. Lo que no había entendido en la primera vez que la cursó, por la razón que sea. A veces porque uno no tiene tiempo para ejercitar, o por un montón de razones más, o porque justo se enganchó que cursaban con otra materia que era muy pesada, entonces no le pudieron dedicar el tiempo necesario. Así que no tengan miedo con eso. Pero volviendo a la pregunta, en general les conviene, una vez que terminen algoritmos 3, en la práctica ustedes van a poder conseguir trabajo probablemente a partir del mismo primer año. Hay, relacionado con les contaba antes de poder elegir lo que uno le guste, también hay un montón de empresas que hoy en día ofrecen trabajo de medio tiempo. Entonces ustedes quizá trabajando en alguna buena empresa 4 horas por día, que a veces se pueden juntar para ir menos días en la semana, entonces tienen varios días que no van al trabajo, o trabajando desde su casa, ustedes pueden tener un sueldo razonablemente bien y trabajando medio tiempo. Y eso no les quita tanto tiempo para poder hacer la carrera, porque finalmente estudiar la carrera, como uno puede decir vulgarmente, garpa. No solamente en plata, porque también garpa en plata, sino también en lo que ustedes aprenden y saben después para poder resolver problemas. ¿Sí? Bien. Acá estas son unas imágenes de una encuesta que hace un colectivo que se llama CISARMI. Después pueden chusmearlo en internet si buscan encuestas CISARMI. Ahí tiene una encuesta que se hace 2 veces por año, donde se ven todo el tema de sueldos, de sistemas. Después, esto tiene que ver con lo que les decía antes, que estudiar computación o una carrera paga, o sea, uno cobra mejor, y no solamente eso, sino que uno sabe más. En general, para hacer problemas muy, muy complejos, no solamente alcanza a saber programar, sino uno tiene que poder pensar en problemas complejos. Y la carrera, entre una carrera universitaria y entre ellas computación, les ayuda a aprender a pensar. Hay mucha gente que se dedica a programar viniendo de otras carreras, de electrónica o viniendo inclusive de química o de otras áreas, o física, es más o menos común, o de matemática, pero ya saben cómo pensar en cómo resolver problemas desde la matemática, desde la química, desde la física. Y entonces después aprender a programar no es tan complicado como uno creería, porque esa persona ya sabe pensar desde algún punto de vista. Bueno, entonces acá van a aprender a pensar desde la computación. Obviamente eso es mucho más fuerte cuando uno aprende a programar, porque ya se quiere dedicar a programar porque sabe muchísimas más cosas, pero es importante que uno no solamente aprenda a programar, sino que se forme en poder resolver problemas, que eso no los aprende solamente aprendiendo a programar por internet. Por último, nos quedan 2 cositas nada más. Ustedes se pueden dedicar a la docencia. Como les comentaba, yo pasé por un montón de materias, pero bueno, en general es algo muy común que las personas que estudian, mientras están estudiando en la carrera, se dediquen a dar clases. Para ser docente de la facultad, alcanza con tener los finales del primer año. ¿Se acuerdan? ¿Vieron en la primera liñita del gráfico que vimos antes? Bueno, si ustedes meten los finales de esas materias, recuerden que, no sé si lo sabían, pero uno para aprobar una materia tiene los parciales, que son 2 parciales habitualmente, y después rinde el final. El final se rinde después. Si habitualmente uno recomienda rendirlo en el momento, apenas uno termina de cursar. Entonces yo termino de cursar ahora y ahora en diciembre rindo los finales de las materias que cursé ahora. No siempre se puede, porque a veces uno está muy cansado o cansada, pero cuando ustedes completan los 4 finales del primer año, ya se pueden presentar a concursos docentes. Eso les da, empiezan a trabajar, son empleados de la facultad y tienen que dedicar 10 horas por semana. No necesariamente a dar clases al frente con gente, sino colaborar en el equipo docente, armar clases, revisar exámenes y un montón de cosas más.
Probablemente cuando uno apenas recién empieza es poco probable que uno empiece dando clases. Pero en general esto básicamente es un concurso abierto, público, donde uno puede presentarse y presentarse como alumno o alumna a ser docente de la facultad. Se les paga después por eso. En la facultad es un detalle que destaca Exactas por sobre otras universidades y facultades, inclusive públicas o privadas, no solamente públicas, es que todos y todas las docentes que ustedes tienen en las materias, todas esas personas cobran por su trabajo. No hay cargos ad honorem en las facultades exactas y naturales de la UBA. De vuelta, eso no pasa siempre ni en todas las facultades ni en todas las universidades públicas o privadas. Es un dato muy importante y es un esfuerzo de muchos años de trabajo para que eso sea así y siga siendo así. Entonces, a ustedes les sirve, si ustedes necesitan tener para manejarse con los gastos del viaje, los pasajes, las fotocopias o lo que tengan que hacer, bueno, es un aporte más para que ustedes puedan, no se tengan que meter quizá a trabajar muchas horas al comienzo por lo menos, poder empezar como docentes. Y les aseguro que más allá del tema de la plata, que en este caso no es lo más fuerte, es que ustedes van a aprender muchísimo más que lo que aprendieron siendo alumnos, siendo docentes. Por último, te quedan dos cositas. Tienen las encuestas docentes en las cuales la Facultad de Exactas y el Departamento de Computación en particular tienen una política de tener todo abierto. De hecho, ustedes si quieren pueden chusmear las materias de hasta el año pasado, las materias que sean, ustedes pueden mirar cada materia de las que yo les hablé hace un ratito, pueden ver cuáles son los contenidos que se ven en esas materias, los parciales, las diapositivas de las clases y algunas otras cosas más que haya. Totalmente libre. Y entre esas cosas que son libres son las encuestas. Ustedes pueden ver cómo se evaluaron a los docentes que son docentes en las materias. Esa información es pública. No hay ninguna otra facultad, ni pública ni privada, que publique esto. Por lo menos que yo sepa, no hay ninguna que lo deje todo público. O sea, cualquier persona que ustedes tengan ganas de ver, pueden ver cómo evaluaron los y las alumnas de un curso al equipo docente de la materia. Un detalle que les hablé antes de la carrera de Ciencias de Datos, es una carrera nueva que se aprobó hace unos pocos meses. En 3 palabras, bueno, un poquito más de 3 palabras, básicamente lo que es, si ustedes lo quieren comparar, es como algunas bases comunes con la carrera de computación. Por ejemplo, de la parte de algoritmos, tienen la parte inicial de análisis, probabilidad y demás, también es igual. Y tienen algunas materias optativas que son las mismas que computación, pero acá se agrega más matemática. Ustedes vieron que yo les conté que había 3 materias de matemática obligatorias en la carrera. Acá se agregan más materias obligatorias de matemática y hay menos materias obligatorias de computación. Pero entonces obviamente uno pierde materias de computación, pero agrega unas cuantas materias de matemática. Y además tiene un segundo ciclo de la carrera donde, a diferencia del anterior que yo les mostraba, donde uno lo tiene más organizadito, ahí lo tienen totalmente libre. Es un enfoque distinto de carrera. De vuelta, en pocas palabras, tienen más, uno de los puntos más fáciles de ver es que tienen más matemática. Si a ustedes la parte de formación de matemática no es lo que más les interesa, eh, quizá pueden seguir computación, o si les gusta mucho la matemática, hasta pueden hacer matemática además de computación. Va a depender de lo que uno quiere hacer después en el futuro, o cuánto le guste el área, después lo que hace. Pero bueno, es una alternativa en general para aquellas personas que, además de computación, les gusta matemática o les gusta más matemática, para poder seguir estudiando. Bueno, entonces les comentaba, esta es la carrera nueva. Em, Esto es el mismo esquema que yo les había mostrado antes. Para cerrar, vamos a hacer algunas preguntas y respuestas cortitas y al pie a partir de las preguntas que nos llegaron en anteriores reuniones. Vamos rápido. Sí, también vamos a ver con las chicas, a ver alguna otra pregunta que hubiera quedado colgada. Bien. Pregunta típica, diferencia con ingeniería informática. Las diferencias ya de ingeniería informática se las comenté hace un ratito. Entonces yo les contaba que las materias que ustedes no tienen, que tienen de más de otros temas, que están buenísimos también, no los tienen del área de informática computación. Entonces, si alguien me pregunta, che, ¿qué me conviene hacer? Aparte de que ustedes pueden esperar que alguien que viene del lado de computación les diga, estudien computación, pero más allá de eso, si a alguien le gusta el tema de computación, creo que no hay otra carrera que tenga tanto tiempo solo dedicado a los temas de computación. Yo les mostré antes que teníamos 3 materias matemáticas y después el resto eran materias que daba computación. Y esas 3 materias matemáticas inclusive eran necesarias para poder entender los temas de computación, así que básicamente no hay nada de más. La carrera de análisis de sistemas de Facultad de Ingeniería es como la ingeniería, pero sin las materias de ingeniería. Entonces, de todas formas, siguen sin tener este nivel de profundidad en los temas de la carrera de computación.
Ingeniería en sistemas de la UTN también también es otra ingeniería que tiene las mismas materias obligatorias de ingeniería que tiene la Facultad de Ingeniería de la UBA. Es un enfoque que si quieren más organizacional, más empresarial, pero de vuelta, eso depende de lo que uno quiere hacer. Si a ustedes les gusta más un enfoque más general y no quieren profundizar en computación, quizá les conviene otra carrera y no estudiar computación, digamos. Pero si a ustedes les gusta y quieren ver todo lo que se puede ver en una carrera de grado del tema, no van a ver más detalle que no sea en computación. Y después tienen la carrera que alguien comentó en algún momento, algo de Facultad de Ciencias Económicas. Es una carrera totalmente distinta. Es una carrera donde ustedes no van a programar casi, tienen algunas cositas nada más, y más para entender los procesos organizacionales, o sea, cómo funciona una organización, no solamente una empresa, y van a tener otras materias de Facultad de Económicas. O sea, es un enfoque totalmente distinto a las anteriores. Entonces no tiene nada que ver. O sea, si ustedes capaz les gusta más la parte de administración, quizás es más cercano a eso que a informática. Y la de ciencias de datos, algo les comenté antes ya que es una carrera donde tienen más carga de matemática y tiene un enfoque más abierto, que uno puede hacer lo que finalmente las materias que quiera para poder terminar la carrera. Después, una pregunta típica que nos dice, che, pero ¿cuál es el punto fuerte? Si vos tenés que decir algunos puntos fuertes de la carrera. Bueno, cuando alguien me pregunta eso, yo les digo que uno de los puntos fuertes de la carrera es el nivel de profundidad con los que se ven los temas. Las materias, todas las que les mostré antes, el hecho de tener una carga horaria grande, no es solamente para pasar el rato, sino porque ustedes le dedican mucho tiempo, no solamente a aprender conceptos, sino a programarlos, a discutirlos, a hacer ejercicios, o sea, en cada materia, las materias más pesadas de la carrera son de 15 horas por semana, por ejemplo, los algoritmos ustedes tienen lunes, miércoles y viernes, de 17 a 22, y en esas materias pesadas ustedes tienen un montón de cosas que se pueden hacer y van a aprender un montón, o sea, van a tener mucha más profundidad en los temas que aprenden. Después, ¿qué hay que saber antes de empezar? Esta también es una pregunta típica. Antes de empezar no tienen que saber nada, básicamente. ¿Por qué? Porque lo que ustedes se supone que sepan lo van a ver en el CBC, y con eso es suficiente para lo que se espera que ustedes sepan para la carrera. No se espera nada más, ni que sepan nada de matemática, menos todavía que sepan algo de programación. Así que por ese lado no se preocupen. De hecho, una de las cosas que siempre comentamos acá es que alguien que quizá sabe programar de antemano, o sea, cuando en el colegio por su cuenta, a veces inclusive les cuesta un poquito más algunos conceptos de computación que se ven al comienzo. Porque uno cuando aprende a programar solo, no aprende con toda la rigurosidad, o sea, uno aprende como puede. Entonces a veces eso choca, hasta a veces puede ser hasta contraproducente cuando uno aprende a programar. ¿Se puede empezar sin tener todo el CBC? No. El CBC uno lo tiene que tener completo. Recuerden que les conté esas 6 materias antes de empezar en la facultad. Lo tienen que tener completo para poder empezar. Este año se hizo algo especial que se dejó entrar, inclusive para el segundo cuatrimestre, a gente que les faltaba rendir algunos finales del CBC, pero la regla es que tienen que estar todas las materias aprobadas con final del CBC antes de poder anotarse a la facultad. Y acá la pregunta típica también es, yo vengo de otra carrera, que puede ser que esté graduado o no. Si es de la UBA, el trámite se hace, hay una oficina en Uriburu, que si son graduados de la UBA ya la conocen, y ahí se puede hacer tienen que hacer un trámite nada más y ahí ya les habilitan para anotarse en el CBC. Sino también en las últimas inscripciones del CBC uno tiene la opción también de anotarse igualmente a una segunda carrera. También se puede hacer el trámite directamente. Hoy en día el sistema permite hacerlo directamente. O sea, para hacer las materias del CBC que a ustedes les faltaran de la nueva carrera. Si ustedes, las inscripciones al CBC se van a abrir recién en febrero. Después igual comento algo cortito. Si ustedes vienen de otra universidad, tienen que, sí, obligatoriamente ir a Uriburu 950 y ahí hacer el trámite. Les van a pedir los programas de si están cursando, si ya terminaron, van a tener una ligera diferencia, pero ustedes básicamente les van a pedir que presenten los planes de estudio, el certificado analítico que básicamente dice que fue todo lo que ustedes aprobaron, y a partir de eso ya se pueden inscribir a la UBA. Y le van a decir si tienen que hacer alguna materia del CBC o no. Las inscripciones, ahora les pregunto algunas cositas que van quedando. Si estoy fuera de Argentina, ¿cómo puedo estudiar computación? Las carreras son presenciales. O sea, ustedes, más allá de que ahora estemos con el esquema a distancia de emergencia, las carreras son presenciales. O sea, ustedes tienen que cursar en la facultad exacta. De hecho, se espera que hay trámites que esperan que uno esté físicamente en Argentina para poder hacerlo y en Buenos Aires en particular.
Así que no se puede hacer a distancia, la carrera es presencial. Ustedes lo que sí pueden hacer es cualquier persona, no importa de dónde haya nacido, se puede anotar a la UBA sin ningún problema. Eso no es una restricción de la UBA que alguien que sea extranjero no pueda estudiar. De hecho, nada más tienen que tener validado el título secundario, que eso sí es indispensable, que eso se hace un trámite que se pide turno por internet. Se supone que ahora debería volver en las próximas semanas el trámite a poder hacerse y se inscriben. Es lo único que se pide, título secundario habilitado, o sea que esté validado acá en Argentina. Después, ¿se puede hacer la carrera de distancia? Ya les comenté que no. ¿Se puede hacer pasantías en el exterior? Bueno, esto es una pregunta recontra típica. Sí. De hecho, vieron que yo les conté que hasta algoritmos 3 es lo más pesado en cuanto a carga horaria de las materias. Justo ese límite de algoritmos 3 también a ustedes les abre la puerta para poder hacer pasantías en el exterior, o acá en Argentina también. O sea, también coincide con los conocimientos que ustedes obtienen hasta esa materia, les abren las puertas para poder trabajar en cualquier lado. En general, un lugar común donde va la gente suele ser a Google, puede ir a Microsoft, suele ir a Facebook, empresas que habitualmente reclutan, o sea, vienen acá a Argentina a buscar gente, estudiantes de computación y de otras carreras para hacer las pasantías en el exterior. Y con los conocimientos que ustedes tienen hasta algoritmos 3, es más que suficiente. Obviamente tienen que practicar un poquito para ver cómo son las entrevistas, pero no mucho más que eso alcanza totalmente para poder hacer una pasantía en el exterior. Así que sí, totalmente, y se hace muchísimo. Tanto pasantías en empresas como pasantías de investigación. Uno puede ir también, como siendo estudiante, ustedes pueden ir al exterior, que habitualmente se suele ir a Canadá o a Francia u otros lugares, a hacer pasantías en algún laboratorio de gente que es investigadores, investigadoras, generalmente son graduados de la facultad, pero hay otros de otros institutos de investigación que no son de graduados de la facultad, y pueden hacer una pasantía de investigación durante unos meses y después eso puede convertirse de luego en su trabajo de tesis. ¿Cuánto se reconoce la carrera de computación? Tanto en las empresas, nosotros le llamamos la industria. En general, cuando hablen de industria, están hablando de trabajar en empresas o en el Estado, pero trabajando en alguna organización. Y en la academia, bueno, muchísimo. El nivel de conocimiento que ustedes obtienen en una carrera como computación, que no solamente tiene mucha carga horaria, sino que también tiene muchos conceptos profundos, se aprenden de manera profunda, se valora mucho. Entonces, tanto a nivel de hecho en general, cuando uno va, si ustedes van a Europa o Estados Unidos, o a otros lugares también, la licenciatura se considera una carrera que es equivalente a un título de grado más una maestría de lo que es el esquema europeo de estudio. Entonces ustedes podrían hacer un doctorado directamente, cosa que en Europa está separado la maestría del doctorado. Y también se reconoce, digamos, es equivalente a como les decía, una carrera de grado más maestría. Entonces sí, se reconoce mucho, y tanto en el ámbito empresarial como en investigación en academia. Se valora mucho la formación de computación, y de exactas en particular. Ya la carrera nueva les comenté que ya está, y se va a empezar la gente que quiera anotarse a la carrera nueva de ciencias de datos se puede anotar a partir del año que viene. Y ahora podemos ver otras preguntas de las que estuvieron quedando boyando por ahí, las que fueron quedando a la espera. Ahí, pero bueno, una pregunta que veo ahí nomás: ¿el título intermedio equivale a bachelor del exterior? Sí. Hay mucha interacción grupal. Sí, básicamente en la carrera ustedes van a trabajar mucho en grupo. Es una de las cosas que uno aprende. O sea, uno aprendiendo a programar en internet, a veces es algo que se meta en algún proyecto en particular, pero uno solo programando con la compu, no aprende a trabajar en equipo, no aprende un montón de cosas que, aparte de aprender los conceptos que aprendes en las materias, aprendes un montón de cosas más de trabajar en equipo. Entonces sí, hay mucho trabajo en equipo. Los horarios de cursada son los horarios de cursada pensé que venía después. Los horarios de cursada habitualmente son de 17 a 22 horas. Ustedes cursan, según el plan de estudio sugerido, ustedes cursan, vieron en las materias que les mostré hace un rato, todas esas materias del cuadradito, esto implica cursar 25 horas por semana, o sea, cada cuatrimestre son 25 horas por semana, cursando de lunes a viernes de 17 a 22. Ahí hasta la mitad del segundo año, hasta acá, hasta organización del computador 1, hasta acá, ustedes tienen también opción de cursar estas materias por la mañana. Entonces, no solamente lo tienen a la tarde, sino también lo tienen por la mañana. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene actividades por la noche, o entrena, o trabaja a la noche.
Entonces también está la opción, y aparte también hay más estudiantes, hasta en los primeros años hay más gente. Entonces sepan también que eso se puede cursar a la mañana. Un detalle también es que no se toma lista. Eso no es el colegio, digamos, entonces ni es tampoco otros lugares. Entonces si ustedes por alguna razón tienen que llegar un poco más tarde o algo, nadie les va a poner media falta ni poner una falta porque no pueden ir a una clase por un tema de trabajo. O si pueden llegar tarde. Sí. No, una pregunta que aparece ahí que me parece importante sobre la matemática. ¿Hay que ser un genio, te tiene que encantar la matemática como para cursar computación o no necesariamente? No, si les encanta la matemática, estudien matemática primero, porque es una carrera hermosa y si les gusta es placer puro. Pero si no te gusta, hecho, si no te gusta para nada la matemática o no te gusta de tanto. hecho, justamente les decía que la matemática que tiene es limitada. De hecho, a gente que le gusta mucho la matemática justamente le parece que es poco. Pero la matemática es la necesaria. O sea, ustedes no van a tener cosas de matemáticas de más. Lo que van a tener es todo lo necesario como para poder entender las cosas de computación. Entonces, ustedes tienen las primeras materias, de vuelta, más allá de que la primera tiene programación y que lo da computación, todo lo que ustedes aprenden es necesario para poder entender computación. Y si a ustedes no les gusta tanto matemática a priori, les aseguro igual con lo que ven en la facultad y cuando les dé clase gente que ama la matemática y es su forma de vida la matemática, van a entender un montón de cosas que quizá en el colegio no les gustaron demasiado. Pero sí, todo no es necesario profundizar demasiado en matemática porque la carrera tiene, ustedes ven un poquito de matemática. Y lo que van a necesitar lo van a ver en el CBC. E inclusive si ustedes les parece que están muy en -10 en nivel de matemática por el colegio, la facultad tiene el curso previo de matemática que se da en febrero, donde ustedes, la facultad, eso lo da, no es de la UBA en general, sino la facultad, ustedes tienen el curso de nivelación de matemática de febrero. Entonces ustedes pueden hacer eso en febrero y un poquito de marzo, y después ya en abril, cuando empiezan el CBC, empiezan, si ya venían en -10, bueno, capaz se ponen en -2. Y cuando empiezan el CBC ya agarran ritmo enseguida. Pero, o sea que no hace falta saber nada de antemano y no hace falta que amen la matemática. De vuelta, si aman la matemática, estudien matemática. Si no les gusta la matemática, no van a ver tanto de matemática como para que tengan algún problema con la carrera. ¿Y hay cursos de verano? No, creo que no mencionaste. Sí, hay, pero este verano no. Pero en general hay algunas materias que se dan en el verano, habitualmente Organización del Computador 1. Las materias de matemática están en el verano. Las 3 materias suelen estar en el verano. Y suele haber algunas más, a veces se da paradigmas de programación, Organización del Computador 1 también se da. Lo que pasa es que son, como les contaba, son materias que tienen mucha carga horaria. Entonces, hacerlas en el verano durante un mes y algo es inviable. Así que, digo, por eso es que no se dan, no es solamente por mala onda. No es que es por mala onda, sino porque también, primero, que no hay tantos docentes como para que se puedan dar todos los veranos, y a veces tampoco hay tanta gente que las quiera hacer en el verano, porque son materias pesadísimas. O sea, hacerlas todas juntas, comprimidas en un mes, es muy pesado. Entonces, sí, si alguien está por comenzar ahora, aprovechen el primer verano que tengan para descansar, porque después lo van a extrañar. Y hablando después de los lenguajes, consultan qué lenguajes, qué lenguajes se ven en la carrera. Bien. Hubo otra pregunta, bien, como algo les conté, pero se los digo explícitamente, ninguna de las materias de algoritmos son para aprender lenguajes de programación. Ustedes acá, yo les comenté en algún momento que ustedes acá ven Haskell, que ustedes en algoritmos van a ver C++, que después van a seguir viendo C++ en algo 2 y algo 3, y van a ver Python en otras materias, y van a ver otros lenguajes, van a ver Prolog, van a ver Smalltalk, y van a ver algunas cosas más en otras materias, pero ninguna materia de la facultad, de nuestra carrera de computación, tiene como contenidos aprender un lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque no es el foco. En realidad, uno lo que quiere es que alguien aprenda a hacer algo independientemente de con qué lenguaje de programación lo haga. ¿Van a tener que programar? Sí, van a programar un montón. Pero el lenguaje de programación es algo secundario en el punto cuando uno está aprendiendo más en profundidad. O sea que no van a tener clases, no es que le vamos a enseñar, o sea, ustedes van a tener orientaciones para que ustedes aprendan a programar en todas las materias, cuando se presentan un lenguaje nuevo, por ejemplo, específicamente en Algoritmos 1, pero después de ahí ustedes van a aprender solos. Y de hecho, una de las cosas que creo que son muy importantes de la carrera es que ustedes van a aprender lo suficiente como para que si ustedes después en algún trabajo que tengan, les tiran por la cabeza un lenguaje de programación X que ustedes en su vida lo vieron, pero en su vida es en su vida, nunca ni siquiera lo escucharon nombrado, entonces se los nombraron ustedes.
y ustedes se lo tiran, de seguro que ustedes en unos pocos días ya lo aprendieron y hasta inclusive saben programarlo relativamente bien. ¿Por qué? Porque ustedes, todas las cosas que tienen en el lenguaje de programación, ustedes las van a ver a lo largo de toda la carrera. Entonces no va a haber nada nuevo, les aseguro que nada es nada nuevo en cualquier lenguaje nuevo que les quieran vender. O que una empresa quiera empezar a usarlo porque es lo que está de moda o porque tiene otras cosas que están en ese lenguaje. Entonces, en concreto, ustedes van a usar C++, C en algunas cosas, van a usar Assembler, Python y algunos otros lenguajes. No son los contenidos de las materias, porque de vuelta, en sí, para la formación de computación, van a programar, pero no es lo central que dedicarle tiempo a aprender lenguajes de programación en las horas de clase, sino aprender a resolver problemas. Y ustedes, a medida que aprenden a resolver problemas, aprenden a programar bien. Igual, tanto en algoritmos 1, en todas las materias que ustedes tienen que programar, van a aprender a programar bien. No solamente, de vuelta, ustedes no van a decir, bueno, acá el igual se escribe así y esto se escribe así. Eso no existe en computación. Pero ustedes les van a dar las herramientas para que ustedes, con lo que saben de la materia, lo puedan aprender solos. Después, como para aclarar, porque hay consultas con respecto al horario de cursada, hay algunas que se pueden cursar a la mañana también, no solamente hay turno noche. Sí, por eso hasta la mitad del segundo año, hasta acá, ustedes pueden cursar también, además tienen la opción de cursar a la mañana. Inclusive en las de matemáticas tienen hasta 3 turnos, no solamente 2, o sea, no solamente 2 opciones. La idea del departamento es, a medida que estamos teniendo en cuenta que tenemos cada vez más alumnos y alumnas, de ir incorporando cada vez más materias, o sea, más de esta, yendo para allá, más materias que tengan doble turno. Cuestión de que uno pueda, si por alguna razón laboral o porque quizá le conviene más cursar a la mañana, por lo que sea, bueno, que pueda hacerlo por la mañana. Pero por ahora es hasta acá. Es hasta organización del computador 1 que tiene doble turno. Y a partir de ahí, de acá, a partir de este punto, las materias son de 17 a 22 horas. No todas las materias, porque no todas las materias duran 5 horas, pero a veces puede ser que empiece a las 18, algunas pueden empezar a las 19. En general, a partir ya de este año, o sea, de acá para abajo, suele ser más flexibles los horarios. Son materias que son más chiquitas, por eso también tienen, fíjense que ustedes acá tenían 4 y acá tienen 5 materias en el tercer año. Y acá también tienen 5 materias, bueno, ya tienen más optativas. Entonces, viene siendo más flexible los horarios, pero si ustedes tienen que reservarse un espacio es de 17 a 22. En muchas materias que empiezan a las 17, igualmente se suele dejar un cachito del comienzo de la clase para para consultas. Más que nada para que aquellas personas que vienen de trabajar, si llegan un poco más tarde, no se pierdan nada muy relevante. Asumo pueden preguntar al terminar la clase. ¿Ves eso básicamente? Y en muchos casos no se termina a las 22, sino que se termina un cachito antes. Entonces, si alguien tiene mucho viaje, no es habitual terminar a las 10 de la noche. Depende de cada momento del cuatrimestre y depende de la materia, pero no es lo normal terminar a las 22 horas todos los días de la facultad. O sea, salir esa hora de la facultad. Bueno, en general creo que estuviste respondiendo casi todas las consultas. Igual ya les pusimos nuestro mail como para que puedan seguir haciendo más consultas que surjan. No sé si Augusto quería agregar algo más o Diana quería agregar algo más sobre el CBC, igual ahí lo puso en el chat. Ahí justo tenía 2 cositas más nada más y ya con eso cerramos. Sí. Tenía lo del CBC que les contaba antes. El CBC, ustedes, normalmente se hubiera hecho la inscripción entre octubre y noviembre para el año que viene. Ahora se va a hacer directamente en febrero, empieza el 8 de febrero con algunos trámites y después de ahí empieza la inscripción. Si ustedes van acá a esta dirección, ahí van a tener todos los datos de la inscripción al CBC, pero métanse en la cabeza que no hay inscripción ahora, está en febrero, nada más. Y se hace por internet, o sea, ni siquiera hay que llevar papeles a ningún lado. Se hace por internet si ustedes tienen el documento argentino, no importa que tengan ninguna clave, nada. Con el documento, con el código del documento, se crea un usuario ahí y ya está. Es un ratito, literalmente es un ratito. Así que es rapidísimo. Y después el CBC, por último, se cursa presencialmente, cuando haya presencialidad, mañana, tarde y noche. O sea, hay cursos del CBC desde las 7 de la mañana, algunos que empiezan a las 7 y otros terminan a las 11 de la noche. Capital y conurbano. Y después está la opción de V21, donde ustedes pueden cursar a distancia también, que es, bueno, este tiempo estuvo a full el V21. También, ustedes cuando se inscriben al CBC pueden hacer materias a distancia, aunque estén inscritos al CBC. El UA21, de vuelta, es solo a distancia. El CBC implica presencialidad. Pero ustedes en UA21 hacen las materias del CBC.
Perfecto. No sé, Cristian, si querés decir algo más, o Augusto. Esperamos que pronto verles por la facultad, que eso es muy importante. Es muy gracioso que a lo largo de los años nos cruzamos con gente. Nosotros damos talleres del departamento de computación, nos damos talleres gratuitos y otro tipo de actividades para estudiantes de nivel secundario. Probablemente hagamos un taller ahora en diciembre, a mitad de diciembre. Lo vamos a publicar en nuestras redes, por eso también nos pueden seguir ahí. Le pasé el link de vuelta de la encuesta para que la completen. Entonces, bueno, esperamos verles el año que viene. Quizás si ya volvemos a la facultad van a tener que ir a la facultad en una charla porque se hacen actividades con estudiantes del CBC, así que seguramente les tenemos ahí en la facultad. Y si no, el otro año ya seguro les vamos a tener como estudiantes en el departamento, ya en el primer año de la carrera. ¿Sí?